Muy buenas chicos, vamos a trabajar la práctica 5 del tema 2, donde lo que vamos a hacer es intentar entender, dar una respuesta a esta pregunta, y es si la entrada de aerolíneas de bajo coste ha expulsado del mercado a las aerolíneas charter y a las regulares. Obviamente no a todas ellas, pero sí a algunas de ellas, o en qué medida han disminuido su frecuencia por el hecho de que hayan irrumpido en el mercado estas aerolíneas de bajo coste. Las aerolíneas de bajo coste han provocado también un cambio en lo que es el perfil del turista, ¿no? Por un lado, puede haber generado un aumento del número de llegadas, ahora lo vamos a analizar, pero por otro lado también cambian la longitud de estancia promedio, de hecho normalmente la disminuye, y también cambia el gasto por turista y noche. Los cambios que se han dado en este sentido es que el turista de bajo coste gasta menos en origen, pero gasta más en destino por noche. No en total, pero sí por noche. Luego, estas tres variables son los pilares para calcular el gasto agregado turístico y por tanto son las que condicionan la generación de PIB turístico y por tanto el empleo turístico. Luego, desde el punto de vista del análisis económico, es fundamental entender cómo el cambio en el perfil ha condicionado a todo esto, y lo que vamos a hacer en esta práctica en concreto es analizar el número de llegadas. Bueno, y para eso vamos a hacer dos tipos de modelo. Por un lado, vamos a trabajar un modelo univariante, que es muy parecido al modelo que hemos estado trabajando hasta ahora, donde lo que vamos a mirar es qué pasa con el número total de llegadas, en este caso a Gran Canaria, desde Reino Unido en particular, independientemente de si las líneas de bajo coste han incrementado, han disminuido, si las charter han aumentado, han disminuido, las regulares han aumentado o disminuido. ¿Vale? Vamos a simplemente evaluar cómo a lo largo del tiempo la entrada de las líneas de bajo coste han generado más tráfico en total. Y luego haremos un análisis pormenorizado de la expulsión que se da entre los distintos tipos de aerolíneas, y esto lo vamos a hacer a través de un modelo multivariante. Bueno, si echamos un vistazo a las series, lo que vamos a encontrar es algo así. Vamos a encontrar unas líneas en el año 2004, enero. Lo que vamos a encontrar es que el principal operador eran líneas charter, que están aquí reflejadas con este gráfico azul, y las líneas regulares tenían cierto protagonismo, aunque no mucho, que estarían representadas por esta línea roja. Bien, a lo largo de estos años, las líneas charter empiezan a disminuir su tráfico, son años del boom de las aerolíneas de bajo coste, y otros destinos turísticos se estaban beneficiando de la irrupción de las líneas de bajo coste, mientras que las Islas Canarias y Gran Canaria también no lo estaban haciendo. Entonces estaban perdiendo competitividad y su tráfico, bueno, por ese motivo y otros, pues estaba viéndose mermado, como vemos en este gráfico azul. Bueno, hay una serie de eventos que suceden a lo largo de esta serie, que arranca en 2004 y termina en diciembre de 2018, y estos eventos los hemos marcado con estas líneas discontinuas en naranja. El primer evento que hemos considerado relevante sería la entrada de Jet2 y de EasyJet en el mercado, y aquí lo que vemos es que con esta entrada de Jet2 y EasyJet comienza el incremento en las líneas de bajo coste. Aquí tenemos la línea verde que se está incrementando gracias a esta entrada de EasyJet en particular, y comienza una salida progresiva de las líneas regulares. Las líneas charter también parecen verse algo afectadas, aunque habría que ver en concreto.
Bueno, en 2008 es un año crítico porque tenemos un proceso de disminución del PIB y en Reino Unido en particular esto sucede en el segundo trimestre del año 2008, en particular para Reino Unido, y esto hace que la renta disminuya, y al disminuir la renta pues el consumo, y en particular en el caso del turismo, pues se ve muy mermado. Y luego tendríamos aquí una crisis económica, pero como hablamos de datos que son mensuales y hablamos de muchas intervenciones en nivel que se están dando, en vez de hacer un cambio en pendiente, que podría ser el caso, lo que vamos a plantear es un cambio en nivel. Un cambio en nivel porque enseguida va a haber nuevos cambios en nivel, con lo cual vamos a abrir un nivel ahí, lo vamos a hacer pronto, porque este primer impacto en la crisis va a tener un retardo muy marcado en el mercado, y es que va a venir acompañado de bancarrotas en algunas aerolíneas, sobre todo de charter, que salen del mercado porque entran en bancarrota o terminan fusionadas con algunas de las empresas incumbentes. Luego, este fenómeno de bancarrota y este fenómeno de fusión generan una caída todavía más marcada en el tráfico de las aerolíneas de charter. Es interesante ver cómo cuando salen charter, qué está ocurriendo en las otras series, ¿no? Y lo que vemos en la línea de bajo coste es que apenas hay cambios. Luego estos son temas muy interesantes porque muchas veces nosotros mirando la teoría económica estándar, sobre todo la de competencia perfecta, podríamos pensar que entran, cuando salen empresas, pues enseguida pueden entrar empresas a operar y a reemplazarlas. Obviamente el mercado de aéreo no es de competencia perfecta y no es tan sencillo de darse ese reemplazo, por lo menos en el corto plazo, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Caídas importantes en charter no vienen compensadas necesariamente, o por lo menos en el corto plazo, a través de bajo coste. Lo que sí ocurre un poquito más adelante es que Ryanair termina de entrar a operar en el mercado, y aquí tenemos esta subida marcada, ¿no?, en la serie verde, que sería la de bajo coste, y desde entonces el bajo coste va a seguir una dinámica bastante creciente. Yo creo que hay una pendiente bastante marcada aquí hasta el final de la serie, ¿no? Bueno, tenemos el caso de la erupción del volcán en esta fecha en particular, que se ve muy marcada en la caída de charter, la tendríamos aquí, también se ve marcada el bajo coste. Es relevante también decir que cuando entra el bajo coste sale definitivamente la línea regular del mercado, se queda a cero y vuelve a operar un poco más, de forma más reducida durante estos años, pero de una forma muy ligera, ¿no? De hecho, al final termina saliendo de nuevo en este momento. Y el último evento que se da sería la caída de Monarch. Monarch es una empresa que siempre ha operado charter, muy conocida en Reino Unido, y en el momento en el que se da, fíjense la caída mayúscula que da la serie de charter, que cae muchísimo, y podríamos pensar que el bajo coste termina acaparando ese nicho de mercado, y vemos que no es así necesariamente. Luego lo que ha ocurrido quizás es que a lo largo de este tiempo, cuando bajo coste ha ido consiguiendo ganar mercado, lo ha ido haciendo en paralelo con el charter, pero en momentos puntuales, cuando sale el charter, el bajo coste no necesariamente cubre ese hueco, porque de algún modo ha venido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, lo que sí estamos viendo, al menos gráficamente, y ahora lo vamos a corroborar con el modelo, es que en los momentos puntuales de las caídas, entradas y salidas, las reacciones no son inmediatas de las compañías, ¿no? Ahora vamos a ir trabajando eso con un poco más de detalle. Por tanto, ya puntualizando, los eventos que vamos a evaluar son estos 5. Primero, la entrada de EasyJet,
que la vamos a hacer coincidir con la crisis económica, se da en abril de 2008, por tanto aquí hay dos efectos simultáneos. Bancarrotas de los charters, que esto se da en octubre de 2008. La entrada de Ryanair, que esto sucede en noviembre de 2009. La erupción volcánica en abril de 2010 y la salida de Monarch en octubre de 2017. Vamos a contemplar que todos los eventos suponen una intervención en el nivel de la serie, excepto la erupción volcánica, que como es un momento muy puntual, pues sería sobre el componente irregular. Por tanto, se pide elaborar un modelo univariante y cuantificar el impacto de esos eventos que hemos estado comentando. Esto lo que nos va a dar es un resultado sobre la serie total. Pero es interesante desglosar ese impulso total, ese efecto total, en cada una de las series, ¿no? Y ver cómo cada uno de los eventos ha tenido una repercusión distinta en el charter, en la línea de bajo coste o en la línea regular. Bueno, y eso lo vamos a hacer con el modelo multivariante. Y por último, vamos a evaluar la correlación de los errores del nivel, que esto nos va a ayudar a identificar patrones de cointegración, serían relaciones de largo plazo, y también mediremos las correlaciones de los niveles. Esto lo podríamos hacer también, pero ya tiene que ser fuera de Oxmetrics. Pero bueno, con esto cubrimos bastante bien la idea que dejamos en la clase teórica en el vídeo anterior. Y por tanto ya podríamos responder a la pregunta, si es que ha habido efecto expulsión o no con la entrada de las aerolíneas de bajo coste. Bueno, nos vamos a Oxmetrics y abrimos nuestro fichero de datos, que sería el de UK Gran Canaria. Y lo que nos vamos a encontrar, por tanto, es una serie que arranca aquí en enero de 2004 y se prolonga hasta diciembre de 2018. Tendríamos, por tanto, 180 meses, que es una serie suficientemente larga para trabajar con ella. Como ven, lo tenemos identificados por año y mes. Y tendríamos el origen UK, el destino Gran Canaria. Y aquí tendríamos las tres series. Tendríamos la de Flagship, que sería las compañías de bandera de cada país, como puede ser British Airways o como puede ser Iberia, en el caso de Reino Unido y España. Este flagship sería el FSC que hemos estado planteando, el flagship carriers. Y tendríamos las charters y tendríamos las low cost carriers, las compañías de bajo coste. Bueno, vamos a echarle un vistazo a este gráfico. Vamos a marcar flagship, charter y low cost carrier. Podemos hacer shift y movemos cursor hacia abajo, doble clic o usamos esta flecha para la izquierda. Bueno. Tenemos las tres series, le damos a Actual Series para echar un vistazo y esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos el gráfico que les he estado comentando antes. Tendríamos un charter que arranca muy fuerte y está en declive. Un flagship que tiene algo de tráfico pero muy moderado en comparación con charter, que viene más o menos estable. Y que sale del mercado cuando el low cost carriers entra, en principio cuando entra Jet2 y EasyJet. Un modelo de charter que viene en declive y además se tropieza con la crisis económica que no le ayuda, por tanto empieza a caer y entra en bancarrota y salen bastantes empresas del mercado, hasta que consigue encontrar cierta estabilidad. En ese momento también está entrando low cost carrier, entra Ryanair con fuerza en el mercado y sale definitivamente, como decíamos, el flagship, ¿vale? Bueno, y aquí vienen de la mano creciendo charter y low cost carriers, y aquí termina de salir Monarch del mercado, se ve muy claro.
con una nueva entrada y salida de las líneas regulares o con un tráfico muy reducido. Bueno, estas son las tres series que vamos a trabajar. Para eso nos vamos a nuestro primer icono, el del modelo, marcamos Stamp, le damos a Formulate y marcamos las tres, ¿no? Le damos al Shift, movemos cursor y flecha a la izquierda. Lo que sí que tenemos que asegurarnos, fíjense que por defecto me está marcando a la Y al flagship. Le podemos dar al botón derecho y las marcamos todas como Y, variable Y, porque las tres van a ser variables a explicar simultáneamente. La otra opción es irnos aquí abajo a este desplegable y marcarlas como Y y darle a set, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero que esta low cost carrier en vez de una Y fuese una X, pues vengo aquí, la marco como variable explicativa e independiente X y ya me la saca fuera. Pero no, si definitivamente quiero que sea Y, bueno, pues la marco aquí y ya está. Bueno, tendríamos estas tres que estamos definiéndolas, por tanto, que son variables que estamos intentando explicar, pero a la vez están explicando a las otras. Bien, le damos a OK. Y en principio, igual que hemos trabajado con los modelos univariantes, vamos a mantener el nivel, la pendiente, el componente estacional y vamos a hacerlos todos estocásticos y en principio no vamos a introducir intervenciones para echarle un primer vistazo al modelo. Le damos a OK y él va a ir poco a poco cargando. Va a tardar un poco más que el modelo univariante tradicional. Voy a aprovechar para echarle un vistazo a tener a mano las intervenciones que las teníamos aquí. A ver si puedo minimizar esto. Vale, para tenerlas un poco más a mano. Bueno, ahí se van a ver. Bueno, esta es la salida. Ahora, como ven, saca todo por 3. Tendríamos aquí el nivel del flagship, su componente estacional y su componente irregular. Aquí sería el caso del charter y aquí por último el caso del bajo coste. Bueno, vamos a comentar muy rápidamente. Aquí vemos el flagship como tenía sus movimientos, tenía su número de operaciones, sale fuera del mercado y vuelve a entrar más tímidamente. Aquí está su componente estacional que aparentemente no es fijo, tampoco lo es en el charter ni desde luego en el bajo coste, ¿no? El componente irregular lo tendríamos aquí y luego aquí estaría el charter. En el caso del charter vemos cómo hay una caída pronunciada, como hemos estado comentando, su estabilidad, su vuelta a crecer y la caída de Monarch. Y aquí está el low cost carrier, venía en 0, entra EasyJet, entra Ryanair y luego tiene una pendiente creciente muy marcada. Componente estacional que cada vez es más marcado, entre otras cosas porque cada vez hay más tráfico también. Y un componente irregular que va disminuyendo. Fíjense que aquí hay bastante más error, entre otras cosas porque el mercado ahora todavía es muy incierto, si entra, que si no entra, ¿vale? Entonces hay saltos aquí que no se están controlando y lo que tenemos que hacer ahora para ayudar al modelo a evitar estos errores tan marcados, fíjense, este error tan marcado es precisamente este punto que tenemos aquí. Y es precisamente la primera entrada, ¿no? la de EasyJet al mercado, que no está bien controlado, ¿no? Lo mismo podríamos decir de otros errores que se dan, pues por los motivos que hemos estado comentando, ¿no? El tema del volcán, el tema de la entrada de Ryanair, el tema de la salida de Monarch. Bueno, son cuestiones que no se están controlando y que el modelo captura como errores, ¿no? Extraños, ¿no? Luego vamos a ayudarlo un poco. Vamos a venirnos aquí a Estimate, segundo icono, y vamos a introducir manualmente todas esas intervenciones, ¿no? Entonces vendríamos a esta pantalla de intervención, añadimos las 5 intervenciones y las vamos marcando como siempre. Yo las tengo grabadas para ganar un poco de tiempo con el vídeo y las he llamado UK Gran Canaria Univariate, pero perdón, este es el caso univariante, en el caso multivariante sería esta de aquí. Y esto es lo que tendríamos que tener, ¿vale? La primera intervención en nivel en el periodo 2008-4, ¿vale? Abril.
La segunda en nivel, octubre de 2008. La tercera también en nivel, noviembre de 2009. La cuarta es el volcán, que es puntual, luego en el del tipo irregular, abril de 2010. Y la última, que sería la salida Monarch, que sería en octubre de 2017. Aquí podríamos elegir, con este IN, podríamos elegir si esta intervención condiciona a cada una de las series o no. En principio vamos a considerar que sí puede influir todas las intervenciones sobre todas las series, pero por algún motivo podríamos decidir dejar fuera a alguna serie en relación a alguna de las intervenciones, ¿vale? Para eso lo tenemos aquí, ¿no? Asegúrense de tener seleccionado estas cajas aquí a la izquierda y ya está, le damos OK. Esta es otra pantalla nueva que tenemos que nos está pidiendo qué tipo de matriz de varianzas y covarianzas queremos plantear. Fíjense que hemos estado trabajando en la clase teórica anterior y hemos hablado de un caso de escalar donde la diagonal principal era única, ¿vale? Que las varianzas eran idénticas para cada una de las tres series y fuera la diagonal principal eran ceros. Teníamos el caso de la diagonal, donde la diagonal principal toma varianzas distintas para cada serie, pero fuera de la diagonal principal son ceros. Ones, donde son todas iguales, ¿vale? Y common, donde fuera la diagonal principal toma un valor común, pero la diagonal principal toma valores distintos, ¿no? En principio, cuando no tenemos una información muy clara, muy definida de cuál es el comportamiento a priori de las tres series, lo más sensato es utilizar el full, ¿vale? Que es lo que hemos estado diciendo, y vamos a aplicar full a los cuatro componentes, de forma que cada una de las varianzas sea distinta y sus covarianzas también lo sean. Vamos a rescatar esa diapositiva que estábamos comentando en la parte teórica, y sería esta de aquí, ¿vale? Tenemos en la diagonal principal las varianzas de los errores, en este caso pues del nivel, y fuera de la diagonal principal las covarianzas. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para tener en cuenta que existen relaciones, en este caso del nivel, entre dos series, en este caso entre el charter y el bajo coste, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo, por tanto, a la serie ahora, a ver qué pinta tiene, ¿no? Vamos a irnos a resultados y empieza a iniciar el proceso de estimación. De nuevo es un proceso que lleva un poquito más de tiempo de lo normal, así que toca armarse un poco de paciencia. Aprovechando, lo que tendríamos aquí sería recordar los casos anteriores que lo hemos estado comentando. El caso escalar, lo decíamos ahora, si nos interesa que la varianza sea la misma para cada una de las series. En nuestro caso no tiene sentido porque las series están en distintos niveles y por tanto sus varianzas deben ser distintas cuando están en distintos niveles. Si las tres compartiesen un nivel en común, podríamos plantear una varianza en común. Pero esto es una decisión, fíjense, que le corresponde al investigador. Nosotros de entrada deberíamos decidir esto y tendríamos que estar muy seguros de eso, ¿no? Bueno, ya han salido los resultados. Aquí estarían los gráficos, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo ya a los resultados. Ahora, a diferencia de los casos univariantes, ahora todo está multiplicado por 3. Vamos a comparar los primeros resultados con estos otros. En este primer resultado donde no había intervenciones, pues por ejemplo los R cuadrados eran bajos, el de la línea regular sería un 0,09, el charter 0,24, el bajo coste 0,40. Las normalidades no se cumple ninguna, están todas por encima del 5,99. La homoscedasticidad se cumple, en principio parece en el flagship y el charter, y no parece que se cumpla para el bajo coste. Puede que haya problemas de correlación serial
en charter y en bajo coste, pero no en flagship. No son series sencillas de trabajar en términos de los contrastes. Vamos a ir viendo ya comparaciones con la nueva estimación. Ahora ya mejoran los R cuadrados. Este ha saltado hasta punto 25, este está en punto 37, punto 56. Y en el caso anterior, este sería mejora en los tres, ¿no? Este era punto 37, este punto 56. Pues ha mejorado el R cuadrado en todos con las intervenciones, ¿no? Tiene bastante sentido. Si miramos normalidad, seguimos con problemas. Ahora hablaremos de eso más adelante. Si miramos correlación serial, yo creo que la situación es bastante parecida. Y si miramos heteroscedesticidad, pues parece que ha mejorado en bajo coste. Estas dos no parecen problemáticas, pero parece que bajo coste sí que puede tener un problema. Pero además es lógico, luego lo vamos a comentar. Ahora mismo me interesa que sigamos avanzando. Ahora fíjense que las varianzas de los distintos componentes se desglosan también en las tres series. Lo que estamos viendo es que la pendiente en principio parece fija aquí. Aquí la pendiente también es prácticamente fija porque el Q-ratio es 0,0039. Aquí ya directamente es fija, ¿no? El componente estacional, en cambio, podría ser planteado estocástico, es para pensarlo. Hay que echarle una pensada. El nivel, desde luego, es estocástico, sin duda alguna. De hecho, es el que tiene mayor protagonismo, mucho mayor que el irregular. Y ahora hay una cuestión nueva, y son las matrices de varianzas y covarianzas. Y en particular la salida que hace Oxmetrics. Esta sería la matriz que hemos estado comentando. Vamos a intentar mantenerla aquí. Vamos abajo. Esta. Vale. Esta matriz es esta de aquí, pero solo con los valores que están por debajo de la diagonal principal. O sea, estos tres de aquí hacen referencia a estas tres covarianzas. Pero los que están por encima de la diagonal principal son sus correlaciones, ¿vale? Que son más fáciles de interpretar. Y yo es lo que normalmente utilizo, ¿vale? Entonces, ya ven que la matriz es simétrica, ¿vale? Este valor que está aquí se corresponde con este de aquí, que tenemos aquí en la esquina se corresponde con esta otra esquina. Por tanto, no es necesario replicar estos tres valores y ponerlos por encima de la diagonal principal. Entonces Oxmetrics aprovecha el espacio y ya nos calcula las correlaciones. Bueno, vamos a interpretar estas correlaciones. Esta primera correlación, menos 0,21, es la correlación entre el error del nivel del flagship y el charter, y es negativo. Por tanto, en el largo plazo existe una correlación, digamos, negativa entre el error del nivel del charter y el del flagship. Lo mismo podríamos decir entre el bajo coste y el flagship. Por tanto, en el largo plazo existe una relación negativa entre charter y líneas regulares y entre bajo coste y líneas regulares. Si bien es una relación negativa, pero baja, de un valor que no es muy alto, digamos. Un punto 21 es un valor no muy alto, y un 0,09 ya es un valor bajo, aunque negativa. Si miramos la relación que existe entre bajo coste y charter, en cambio, es positiva. Tampoco es muy alta. Luego, ¿tiene sentido un análisis multivariante? Yo creo que sí. Y en principio nos está marcando una relación negativa a largo plazo, sobre todo de charter y bajo coste hacia flagship, que de algún modo ha sido expulsada del mercado, pero no existe una relación negativa de largo plazo entre bajo coste y charter, sino que parece que en promedio han ido de la mano a lo largo del tiempo, ¿no? Si echamos un vistazo al gráfico,
vemos cómo cuando ha ido creciendo el bajo coste, ha ido decreciendo el charter, pero en los primeros tramos, solamente en este tramo. Luego se han ido manteniendo, han ido de la mano, cuando han ido creciendo juntos. Y luego aquí ha habido una caída bastante marcada ya de charter, ¿no? Entonces, ¿en qué medida se ha generado un efecto expulsión? Bueno, en relación de largo plazo no es tan clara. Ahora vamos a analizar en estos momentos puntuales qué ha ido pasando y quién se ha ido beneficiando y en qué cuantía. Por tanto, seguimos trabajando resultados. Esto, insisto, es la correlación de los errores del nivel. Vamos a echar un vistazo también a la correlación del nivel y ya nos va a dar, digamos, el cuadro completo de lo que está pasando. El resto de matrices de varianzas y covarianzas en pendientes, en componente estacional y en componente irregular puede ser interesante según qué caso, pero en nuestro caso vamos a trabajar todo, ya ven, intervenciones sobre nivel, vamos a trabajar correlaciones de nivel y vamos a trabajar correlaciones de error de nivel, con lo cual esta es la matriz de varianzas y covarianzas de mayor interés en este caso en particular, pero las otras, según el caso, pues podrían llegar a ser también interesantes. Bueno, vamos a echarle un vistazo a la descomposición de cada una de las series, de cada uno de los componentes. Aquí vemos el caso del flagship, que lo que estamos viendo es que tiene un nivel de 6.880 pasajeros, significativo, una pendiente no significativa y un componente estacional que no es necesariamente significativo, luego no demuestra que haya un patrón muy claro. Bueno, eso también puede ser típico de línea regular, ¿no? que normalmente transporte pasajeros de negocios que no atiendan necesariamente un patrón estacional, que no es el caso del charter. El charter de nuevo tiene un nivel que es significativo, son 44.825 pasajeros mes a mes, bastante alto, con una pendiente no significativa y un componente estacional muy marcado, ¿no? Muy significativo. Obviamente aquí ya el tipo de pasajero es otro, un tipo de pasajero de ocio, donde la estación le condiciona mucho, ¿no? De hecho, lo que estamos viendo en el caso de los británicos es que el mes de julio en particular es el mes que lleva un mayor tráfico y el mes de enero sería el mes con menor tráfico. Esto en el caso del charter. Y por último, el caso del bajo coste tiene un nivel bastante alto también, de 34.000 pasajeros en promedio mes a mes, y una pendiente que sí es significativa, al menos al 5%, y es de 321 pasajeros que están creciendo mes a mes en promedio. También tiene significatividad el componente estacional. Luego está claro que el viajero de bajo coste es un viajero que también lo hace por ocio principalmente. Y de nuevo, si miramos el mes de mayor afluencia, ahora en este caso viene a ser agosto, y el de menor afluencia repite con enero. Bueno, por último, si miramos las intervenciones, lo más bonito de este desglose también es esto, ¿no? Es ver cómo los distintos eventos tuvieron influencias distintas para cada una de las series. Vamos a ir mirando uno por uno, vamos a recordar de nuevo cuáles eran los eventos, los tenemos por aquí, a ver si podemos ampliar esto un poco. Ahí está, ¿no? Entonces el primer evento viene a ser una combinación entre la entrada de EasyJet y la crisis económica. Si miramos aquí los resultados, en el caso del flagship, la crisis económica pues supuso una reducción en principio en 3.800 pasajeros en la línea regular, que se sucede en el tiempo con la entrada de EasyJet, ¿no? Es difícil identificar a qué se debe qué, ¿no? Esta caída en definitiva de pasajeros de línea regular, 3.804,
Pues es una combinación de estos dos efectos porque coinciden en el tiempo. A la vez que Reino Unido tiene una caída en su PIB, pues está entrando EasyJet al mercado. Este mismo efecto lo miramos en el charter, y en el charter la caída es bastante importante también es significativa, es de 6.030 pasajeros. ¿Vale? Luego de nuevo coincide el fenómeno entre entrada y EasyJet, que es una línea de bajo coste, con la crisis económica. Bueno, ¿y qué pasa con el bajo coste? Bueno, pues el bajo coste no es significativa la crisis económica, ni es significativa la entrada de EasyJet. Por lo tanto, podríamos decir que una cosa está cancelando la otra. ¿Vale? Luego EasyJet sí que impulsa al mercado, de hecho lo vemos aquí en charter, perdón, en bajo coste, que sería esta línea, sí que está creciendo, ¿vale? Pero de acuerdo al modelo, el impulso no es suficientemente elevado, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente evento, que serían las bancarrotas de los charter en octubre de 2008, ¿no? Debido a la crisis económica, en octubre de 2008 pues hay compañías de charter que no pueden soportar la caída importante que ha habido en tráfico y cierran, ¿no? Algunas se fusionan con algunos incumbentes, pero como resultado, en el flagship, en principio, el impulso, el evento no es significativo, 0.75 p-valor. Luego, aunque caigan 263 pasajeros, no es suficientemente elevado como para considerar que ha habido un impulso negativo. Sí que lo ha sido en la propia serie de charter. Luego, estas bancarrotas supusieron en promedio una caída de 5.870 pasajeros mensuales en el tráfico desde charter. ¿Qué impulso tuvo sobre el bajo coste? Pues en principio nada. En principio tampoco fue significativo, menos 383, que no es suficientemente elevado. Luego las bancarrotas de charter fueron un inconveniente para el tráfico en general de la ruta y en particular al charter, pero no se beneficiaron directamente ni el bajo coste ni la línea regular. Vamos con la entrada de Ryanair, noviembre de 2009. ¿Qué ocurre con el flagship? Pues una caída significativa de 2.282 pasajeros, que en concreto eran pues todos los pasajeros que quedaban, ¿no? Vamos a ver si podemos verlo en simultáneo con el gráfico. Hacemos algo de malabarismo, a ver si el gráfico me deja reducirlo un poquito. Aquí está, y volvemos a poner los eventos y aquí tenemos todo a la vez. Entonces tendríamos la entrada de Ryanair. Esto viene a ser la línea regular, y la entrada de Ryanair está aquí. Fíjense que esta es la caída final en el flagship, que se queda a 0. Luego este flagship, estamos hablando de este menos 2.282, que es muy significativo y supone la salida definitiva del mercado de la flagship, al menos por un buen tiempo. ¿Qué ocurrió con el charter? La entrada de Ryanair en principio no fue significativa para el charter. Luego no tuvo ese efecto, por lo menos no significativo. En todo caso nos da un valor positivo, pero no significativo. Y luego en bajo coste el efecto es muy positivo. Fíjense que la entrada de Ryanair supuso un aumento de 11.173 pasajeros, muy significativo, y es precisamente este salto que estamos encontrando aquí. Luego la entrada de Ryanair supuso una salida de charter, vemos que no, pero sí claramente en línea regular, y hemos cuantificado en qué medida fue esa caída, ¿no? 2.282 pasajeros en línea regular frente a un incremento positivo de 11.173 pasajeros. Luego en el neto pues parece un efecto positivo, ¿no?
Luego tendríamos la erupción volcánica en abril de 2010, que sería este outlier de abril de 2010, que en el caso de la línea regular no fue significativa, entre otras cosas porque el tráfico allí no se estaba dando. Y en el charter sí que lo fue, de 6.200 pasajeros. Y en el caso de bajo coste también, 4.904 pasajeros. Y ya por último, tendríamos la salida de Monarch en octubre de 2017, que desde el punto de vista de la línea regular no fue significativo, el p-valor está en 0.25, en todo caso sería positivo, y fue un auténtico batacazo para las líneas charter, que cayeron en menos 9.145, muy significativo. Y el serie de bajo coste en principio no tuvo inconveniente tampoco, no reaccionó y fue no significativa, ¿no? La tendríamos aquí claramente, ¿no? Vemos cómo cae el charter, pero el bajo coste en principio se mantiene, en el corto plazo se mantiene en su nivel. Luego es un análisis interesante para evaluar a corto plazo cómo reaccionan los incumbentes ante las entradas o salidas de otro tipo de aerolíneas, ¿no? En este caso. Vale, chicos, podríamos hacer ahora los contrastes, podríamos hacer la bondad del ajuste. No lo voy a hacer porque esto es un ejercicio que ya hemos trabajado en otros vídeos y ya yo creo que lo tenemos bastante claro, no voy a incidir ahí. Lo que sí que podemos hacer rápidamente es un análisis univariante y comparar el resultado neto, ¿no?, de lo que serían todos estos eventos en vez de hacer el desglose, ¿no? Entonces podríamos irnos aquí a la primera pestaña de Model, Stamp, Formulate. Vamos a quitar todo esto de aquí, lo limpiamos y vamos a irnos a Total. Entonces Total va a ser una serie univariante que sí tiene el agregado de llegadas desde Reino Unido a Gran Canaria, teniendo en cuenta pues todos los tipos de aerolíneas a la vez. Voy a irme directamente a un modelo ya manual, voy a ahorrar un poquito de tiempo y voy a incorporar las intervenciones, ya las tenía grabadas, son las mismas, no estoy cambiando nada. Le damos OK, le damos OK. Vamos a echar un vistazo rápido a las varianzas. Fíjense que el Q ratio de la pendiente es muy bajo, la pendiente es no significativa también. Luego vamos a hacer un ajuste muy rápido, vamos a suponer que esto es fijo, le damos OK y a ver qué ocurre. Siendo fija, la pendiente sigue siendo no significativa. Vale, luego vamos a quitar la pendiente que es no significativa. Uncheck, quitamos esta caja. Le damos OK y OK. Y ahora sí, los resultados finales nos dejan un Q-ratio de componente estacional en 0.03. Yo lo voy a mantener como estocástico. Entre otras cosas porque ya lo he trabajado antes y creo que el modelo empeora mucho si lo pasamos a fijo. Significativo el nivel, significativa la estacionalidad y significativas todas las intervenciones para el mercado total. Vamos con la primera, vamos a recordarlas de nuevo porque no me las sé de memoria. La primera sería la crisis junto con la entrada de EasyJet. Bueno, EasyJet sin duda hemos visto que ayuda al crecimiento. Vamos a intentar poner también la gráfica, aquí está, ¿vale? Entonces sin duda que ayuda la entrada de EasyJet, la veíamos aquí que sube, pero a la vez veíamos que caía la línea regular, caía el charter, se estaba dando la crisis económica en 2008,
Luego, la crisis económica, a pesar de la entrada de EasyJet, supone una caída muy marcada, 10.800 pasajeros menos mes a mes en promedio durante ese intervalo, que se incrementa en octubre de 2008 por el cierre de compañías de vuelo charter. Luego la crisis económica arrastra finalmente a una reducción de 17.000 pasajeros mes a mes en promedio, que viene a compensarse en parte con la entrada de Ryanair en noviembre de 2009 con 11.000 pasajeros. Vale, esto ya son valores netos finales en el tráfico. Luego, definitivamente, la entrada de Ryanair fue positiva para el conjunto del tráfico entre Reino Unido y Gran Canaria. El volcán supuso una caída en ese mes de abril de 2010 de 10.700 pasajeros en total, y la caída de Monarch neta, ya independientemente del trasvase de pasajeros entre los distintos tipos de aerolíneas, también fue una caída negativa de 7.322 pasajeros. Este es un resultado muy útil desde el punto de vista de la política a la hora de tomar decisiones, porque si este resultado hubiese sido cero, significa que, a pesar de que ha salido Monarch, las compañías incumbentes se han redistribuido el tráfico y finalmente el impulso neto quedó en cero. Pero no fue así. Y esto es una de las grandes lecciones que podemos aprender también de este ejercicio, y es que la caída de Monarch en particular fue una caída global, no fue una caída solo de este mercado, y entonces los incumbentes no son capaces de incrementar frecuencias en la ruta porque simultáneamente Monarch se ha caído en todos los mercados, ¿no? Entonces no tienen capacidad en el corto plazo los incumbentes de incrementar esa frecuencia tan fácilmente, y no lo hacen. Habría que ir viendo cómo en el futuro los incumbentes terminan entrando quizás nuevas compañías o bueno, nuevas situaciones a través de intervenciones. Desde luego que mirando solo la serie, el incumbente no reaccionó a la salida de Monarch. Y esto son, insisto, lecciones muy interesantes de aprender desde el punto de vista de en qué medida la salida de una aerolínea pues condiciona la serie. Esto fue lo que pasó con Monarch. Es interesante ver qué ha pasado con Thomas Cook, y podríamos incrementar la serie y analizarlo. Nosotros, en principio, el análisis que hicimos fue hasta aquí con Monarch, y es un trabajo que está a punto de ser publicado. Es un trabajo que va por título Have Low Cost Carriers Crowded Out, Full Services and Charter Carriers Introducing Destinations, a Trivariate Structural Time Series Analysis. Esto lo hemos publicado en Journal of Travel Research, y en estos días está a punto de salir ya publicado, y bueno, analizamos precisamente todo esto, ¿no? Les muestro alguna cuestión más que no hemos comentado. Pues cuando el tema de las bancarrotas, pues decir que estas fueron las 6 compañías que tuvieron problemas. First Choice se fusionó con TUI, My Travel Service con Thomas Cook, GB Airways con EasyJet, y estas 3 acabaron desapareciendo. Más cuestiones: si miramos el número de aerolíneas que existían en 2007 entre Reino Unido y las Islas Canarias, pues eran todas estas que están aquí. En 2010 se redujeron, y en 2018 todavía más, ¿no? Luego hay un proceso de concentración en el mercado. Y si miramos el modelo y comparamos el modelo univariante contra el modelo trivariante, fíjense, yo creo que el resultado es muy bonito, porque lo que estamos viendo aquí en esta primera columna es el resultado de las intervenciones en el univariante. La crisis económica tuvo un impacto de 10.363 pasajeros, que ¿cómo se desglosaron? Pues se desglosaron en una caída del charter de 5.800 y una caída del full service en 3.700, ¿no? Luego la crisis afectó principalmente a charter y a línea regular, y apenas afectó a bajo coste.
Si miramos bancarrotas, la caída total del mercado por culpa de estas bancarrotas que comentábamos eran de 7.000 pasajeros al mes. ¿Y cómo se distribuyó? Pues principalmente 6.552 en charter. Las otras venían decreciendo también con el efecto crisis, pero ya a mucho menor nivel, ¿no? Ryanair, ¿cómo ayuda al total? Pues de forma muy positiva. ¿Quién está aportando más a la serie? Pues principalmente, obviamente, la low cost, y el full service está perdiendo aquí, este menos 2.000 pasajeros, ¿no? Salida de Monarch en total es negativo, menos 8.000. El charter se perjudica en menos 9.000. El full service ganó un poquito de mercado ahí y compensó un poco, y el bajo coste en principio no reaccionó, ¿no? En todo caso venía cayendo un poco. Vale, chicos, pues esta es la idea de esta práctica. Nosotros, bueno, yo les voy a dejar para que ustedes trabajen otro caso muy parecido, donde pueden contrastar si están trabajando bien, que es el caso de Alemania-Gran Canaria. ¿Vale? Les voy a dejar los datos en el campo virtual e intentan resolverlo. El plan es el mismo, van a tener otra serie de eventos algo distintos, pero el plan de trabajo muy parecido, ¿no? Los eventos se los comentaré también en el campo virtual, pero tienen que ver con otras compañías. La compañía Norwegian, que entra a operar, Air Berlin, que está operando, Lauda, que también empieza a operar al final del periodo. Pues nada más, con esto yo creo que espero que les haya ayudado a entender un poco mejor estas series multivariantes.